Buenos días y bendiciones a todos. Es un gusto, honor y placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Juan José Grajeda y estamos aquí para la lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de Lucas. Juntamente con la lectura estamos comentando lo que vamos leyendo. El día de ayer hablamos acerca de lo que es repasar el amor hacia los demás, la regla de oro, y lo que es juzgar a los demás. Nos quedamos en este pasaje de Lucas 6, 37 al 42. Así que vamos a orar para que Dios nos dirija en este tiempo y pues por consecuencia también que nos dé la revelación, sabiduría y gracia para poder nosotros aprender más de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él hacía las cosas para que nosotros también podamos hacerlas de la misma manera, con el mismo amor y con la misma gracia. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, según tu palabra, según tu verdad, te pedimos que nos ayudes a fortalecernos en la fe y vivir conforme a tu amor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor Jesús, a que podamos amarte con todo nuestro corazón, alma, cuerpo y mente. Y también te suplicamos en Cristo Jesús, Padre, que nos ayudes en este tiempo para recibir sabiduría, revelación y gracia. Te pedimos amor, justicia y fidelidad. También te pedimos que nos libres de todo ataque espiritual que pueda evitar nuestro entendimiento o la verdad del Evangelio mientras estamos leyendo, Padre. Te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Y amén. Bueno, vamos a iniciar. El juzgar a los demás. El día de ayer hablamos acerca prácticamente del primer versículo que es no juzguéis para que no seas juzgados. Pero como siempre lo que vamos a hacer, vamos a leer otra vez todo y luego vamos a volver a, a comentar un poco acerca de esto. Bueno, dice Lucas 6, 37, 42, el juzgar a los demás. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. 38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverá a medir. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Bueno, como mencionábamos ayer, el juzgar a los demás es algo que hemos mal usado a cierto punto y mal interpretado. Y el ejemplo que poníamos de que es que muchas de las personas lo que hacen cuando eh, habla uno con ellas o cuando uno ve en comentarios, ya sea en Facebook o en otros lados, lo primero que dicen, no juzguéis y no seréis, no juzguéis para que no seas juzgado. Inclusive a veces personas que no creen en la Biblia o que no creen en Dios usan estos textos para por así decir, frenar alguna opinión que uno pueda tener y siempre dicen lo mismo, no juzguéis, no sean juzgados. Hay personas también que hablan acerca de cosas tan sencillas. Por ejemplo, yo a alguien le pregunté acerca de un país, qué país le gustaba más o qué comida le gustaba más, me dijo, yo no juzgo a nadie. Yo digo, bueno, es que, y según lo que hablamos ayer, ya entendimos de que realmente toda nuestra vida se basa en juzgar, absolutamente toda nuestra vida se basa en juzgar. Todo lo que hacemos en nuestra vida es juzgar, así de sencillo. Tanto cuando uno elige una comida, por ejemplo, si yo vengo y me dicen, ¿qué quieres? ¿Quieres comer pizza o quieres comer hamburguesas? ¿Quieres comer mariscos o quieres comer arroz? Automáticamente entro en un juicio. Yo juzgo cuál es lo mejor para mí. Yo vengo y dice, este me gusta más. Lo juzgué, quiero comer eso. Igual si alguien ve una película, si a alguien le gusta algún deporte, si alguien sale a jugar con sus amigos, si por ejemplo la novia de alguien le dice, mira, vamos a comer y un amigo le dice a uno, vamos a comer, uno juzga entre salir a comer con la novia o salir a comer con el amigo. Entonces, nuestra vida constante es un juicio. Entonces, cuando nos dicen a nosotros no juzgues porque no sea que ser juzgado, si usan la Biblia, no comprendemos a veces el contexto, no solo del pasaje que estamos hablando acá, sino que el contexto general de la Biblia. Y como ya mencionamos, la Biblia entera, la base de toda la Biblia es juzgar, es el juicio, es la base de todo, por, eh, por muchas razones. Ya lo mencionamos cuando hablamos acerca eh, eh, de que Dios solicita que todos juzguemos
y que también la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas o discierne todas las cosas. Y también Jesús dijo, yo si yo juzgo, juzgo con justo juicio, y habla acerca de no juzgar según la apariencia, ni juzgar según la carne, que este es el contexto que habla acá, de no juzgar según la carne, porque lo que hacen muchas personas cuando juzgan es automáticamente inclusive humillar a alguien, eh, maldecirlo, hacer algo malo con él, y eso es lo que tenemos que tener cuidado cuando alguien juzga. Por eso, luego de que aquí dice no juzguéis y no seréis juzgados, dice no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Entonces aquí habla, y como lo vimos ayer con acerca de la parábola de que vimos que la persona le debía dinero a otro, vemos acá que el juicio, cuando uno ejerce un juicio puede o condenar o perdonar. Y ahí es donde tenemos que tener la pauta nosotros cuando juzgamos a alguien. Ya vimos ayer que hablamos de que cuando yo juzgo a alguien y cuando yo veo a alguien, no lo voy a juzgar siempre o lo voy a discernir porque la naturaleza del juicio o sea, es quitársela al hombre es absolutamente incoherente. No se puede. Si inclusive, como resalto, uno tiene un pantalón uno del otro, uno juzga un pantalón. Por ejemplo, si yo voy a una cena de gala, voy a juzgar entre un pantalón y otro. Este pantalón es para una cena de gala y este pantalón es para otra cosa. Si lo pongo con personas, o sea, no puedo utilizar yo un pantalón de lona en una cena de gala porque no estoy menospreciando al otro pantalón, simple y sencillamente no es el momento para usar el pantalón. De igual manera ocurre cuando yo veo a una persona, automáticamente que yo veo a una persona tiendo a ejercer un juicio. El único problema es de que yo puedo ejercer el juicio o para menosprecio o para aceptación. ¿Me entiendes? Entonces ahí es donde está el problema. Yo siempre juzgo, el problema es la manera en que voy a juzgar a una persona. Si alguien por ejemplo, le va muy mal en las cosas, yo puedo juzgarlo para ayudarlo. Vengo, veo a la persona, lo juzgo, esta persona necesita ayuda, entonces ahí comienzo yo a hacer misericordia, porque la misericordia, ya vimos, misericordia también significa amor ayudar al miserable, pero por amor. Entonces, ya ejercí un juicio y decir, esta persona tiene una necesidad, yo la voy a ayudar. Otra persona puede venir y ver a una persona y lo que puede hacer es humillar a la persona a causa de su necesidad. Entonces, uno lo está condenando y el otro lo está, de alguna manera, perdonando. Ese es el enfoque con respecto al juicio. Ya mencioné que el juicio en sí mismo no es malo. Las personas también hablan de que solo Dios las va a juzgar o no, o solo Dios me puede juzgar. Pero vuelvo a resaltar, un juzgar es algo que siempre, siempre, siempre hacemos. Y que la misma Biblia siempre lo deja ver y que una de las pautas más importantes acerca de la misma Biblia es el juicio. Ya mencionamos el Salmo 119, 7, que dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendieres los juicios de tu justicia. La Biblia dice, alabes en esto el que me se ha de alabar, en que yo soy Jehová, que hago justicia, misericordia, juicio. También dice que cuando el Espíritu Santo venga, comenzará el mundo de pecado, justicia y de juicio. Entonces, la Biblia también dice que nosotros juzgaremos a los ángeles. También la Biblia dice que por qué llevar a las personas a que sean juzgados los asuntos por los impíos y por qué no hacen el juicio entre los santos. Entonces, vuelvo a resaltar, el juicio es algo bien importante siempre en el creyente. Todo lo que hacemos va a ser juzgar en toda nuestra vida, pero la idea no es ejecutar condenación, sino ejecutar perdón de pecados. Por eso cuando uno predica el evangelio, no tiene que manifestar las dos cosas, la condenación y el perdón de pecados. La condenación porque todo el mundo ya es condenado, no es que yo condene a alguien. Cuando alguien predica el evangelio, no condena a nadie o no tiene que condenar a nadie, sino que la condenación ya la tiene. Por eso la Biblia dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, la condenación ya existe. Por eso la Biblia dice que Dios vino a salvar lo que se había perdido. Eso significa de que ya está la condenación. ¿Me comprenden? ¿Por qué? Porque hasta la muerte. Es decir, alguien está a punto de morir y yo le salvo la vida, lo salvé, pero su condenación ya existía. Entonces, cuando uno expone el evangelio, la que expone es que ya la persona ya está condenada. No significa que yo la esté condenando. Puede haber grados de condenación más grandes que otros. Eso es otra cosa. Pero cuando alguien predica el evangelio, lo que predica es el arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados.
Entonces, ese es el juicio. Por eso dice la Biblia, y este es el juicio. ¿Qué juicio? Es este. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Me entienden? Pero cuando yo predico el evangelio, yo lo que estoy exponiendo es exponiendo toda la verdad del evangelio, no juzgando a la persona, sino que exponiendo la verdad, sabiendo que ellos ya están condenados. Y yo le estoy predicando el evangelio, ¿para qué? Para que entren en salvación, porque los juicios se van a manifestar. Todos los juicios se van a manifestar en ciertos tiempos, pero yo lo que no tengo que hacer, yo no tengo que hacer es uso de un juicio de condenación, sino que hacer uso de misericordia. Y cuando yo juzgue a alguien, cuando yo observe a alguien, no ejecutar una condenación, sino que un perdón. 38 dice, dad y se os dará, medida buena, apartada, remecida, rebosada, darán vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, si se dan cuenta acá, aquí esto complementa lo que acabo de decir, porque tal vez algunas personas puedan decir, él se está enredando, equivocando con respecto a no juzguéis, que no seréis juzgados. Pero si se dan cuenta acá, esto que está aquí, dice, porque con la misma medida con que me hizo se volverán a medir. Es decir, si yo vengo y juzgo a alguien y lo juzgo rígidamente con una gran condenación, lo que va a pasar es de que a mí me van a medir con esa misma vara. Si yo vengo a alguien y lo juzgo con misericordia, o sea, es decir, ejecuto un juicio y lo que miro yo es de que él tiene una necesidad de tener misericordia, entonces a mí luego, cuando me quieran venir a juzgar, me van a juzgar con misericordia. Esto lo vuelvo a resaltar, lo leímos ahí, lo vamos a volver a leer porque como resalto es algo bien importante que tenemos que tener cuidado nosotros cuando hablamos cuando le digamos a alguien no juzguéis para que no sea juzgado, entender bien la pauta de lo que significa o lo que está haciendo la persona. Vamos a buscarla, cuál era o sea, la deuda. Es, 20, eso es lo que leímos. Aquí están los dos deudores, 23. Mateo, ¿qué es? 20 creo que es. No, Mateo, ¿qué? Mateo 8. Mateo 18. Mateo 18, 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Le debía 10,000 talentos. Podemos, solo para efectos de didáctica, no necesariamente hacer una conversión exacta, pero solo podemos hacer el hecho de que, hagamos de cuenta que fueran 10,000 quetzales, ya, o 10,000 dólares, ya es bastante, solo para tener un número de referencia. Bueno, dice, no puedo pagar, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquí ejerció un juicio. 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, como dice aquí otra vez, movido a misericordia. ¿Por qué? Porque hubo un juicio, vio la miseria que había en la persona y basado en esa miseria hizo misericordia. ¿Entiende? Es decir, el juicio siempre se mantuvo, pero el juicio fue para misericordia. Anteriormente ejecutó un juicio para qué? Para una condenación, porque tenía que pagar, era lo justo. Para él significó una condena. ¿Por qué fue una condena? ¿Por qué? Porque iba a vender su señor, dice, ordenó su señor venderle. ¿A quién? A él mismo y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía. ¿Para qué? Para que se le pagase. Es decir, bueno, me debes todo, que te vendan a ti, que te vendan a mujer, que vendan a todos los demás y que con eso me des lo que me corresponde. Ahí prácticamente hubo una condenación para la persona por no haber pagado. Y es su juicio. Luego vemos el 26, dice, entonces el siervo postrado le suplicaba. Vio la acción, la persona juzga que es miserable y él es movido a mí, misericordia, pero siempre hubo un juicio. Dice, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de la que se movió a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces vemos acá que dice, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Entonces vemos cómo le perdona la deuda en el primer punto, en el otro no, porque era una medida justa de condenación, porque le debía lo que realmente era.
Y ahora vemos el Señor aquí, dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y asido de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debe. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces vemos como la acción de la persona, que en ambos lados juzgó lo mismo que el anterior, juzgó justamente porque le debía dinero, pero él se sujetó nada más a la condenación sin el perdón de pecados, cuando a él ya lo habían librado de una condena y cuando a él ya le habían perdonado. Entonces, ¿qué hizo él? Ejecutó una medida. Dice, porque con la misma medida con que me hizo, os volverán a medir. Entonces, a él ya lo habían medido y realmente le necesitaba una condena. Pero ¿qué pasa? Cuando él viene y cuando a él le pasa una situación, él no hizo misericordia con la persona cuando a ella le habían dado una misericordia. Entonces dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo, siervo malvado, todo aquel, la deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonéis de corazón a todos vuestros hermanos sus ofensas. Entonces, si vemos acá, ¿qué dice? Porque con la misma medida con que me hizo, os volverán a medir. Entonces él como me juzgó con una medida sin perdón, como él juzgó sin tomar en cuenta la misericordia, por consecuencia, esta persona que leímos ahí, la condenaron. ¿Por qué? Porque aquí mismo dice, porque con la misma medida con que me hizo, os volverán a medir. Entonces, ¿el que hizo? Juzgó de mala manera porque su enfoque fue puramente el dinero, aunque le rogó a la persona, lo que hizo fue condenarla a que le pagara todo. No hizo uso de perdón, y no hizo de perdón. Y como lo menciona aquí en el versículo anterior, dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y si se dan cuenta en las medidas acá dicen 10,000 talentos. Vimos que solo para poner un número, $10,000 no significa que sea exacto, solo para darnos un entendimiento de más o menos de cómo podría ser la medida. Y aquí que dice que aquí el siervo era 10 denarios. Es decir, comparemos $10,000 a $100. Entonces, prácticamente no es nada. Y una persona hizo uso de misericordia con $10,000 y el otro con $100 no quiso hacer misericordia. Entonces vemos cómo es que es un juicio. Entonces cuando alguien dice no juzgue que no sea juzgado, cuando realmente no tiene que hacerlo, es cuando realmente genera un gran menosprecio o una burla o algo que no corresponde a la misericordia o al perdón. Ahí es donde tenemos que nosotros tomar en cuenta, no condenarlo. Y eso pasa mucho en los videos de internet, cuando a veces uno entra a YouTube o a otros canales y de repente comienzan a juzgar a ministros y dicen, no, es que el ministro tal es falso, el ministro tal es otro. Con la medida que ellos juzguen, así los van a medir. Dicen, no, es que la Biblia me dice que yo publico los falsos. Sí, pero la manera que lo hacen no es correcta. La manera que lo hacen no es correcta porque a veces tienen mucho burlarse o a veces solo sacan videos de eso. Eh, hay que tener mucho cuidado. Lo mejor es juzgar, es como le dijeron, inclusive orar por ellos, por las personas que tienen falsa doctrina. Porque a veces lo que mucho que hacen es condenar a las personas que tienen falsa doctrina y, y no oran por esas personas o no le piden a Dios misericordia para que esas personas sean vueltas al Evangelio. Porque si estando en tinieblas han llevado a muchas personas al mundo, cuanto nomás a aquellas personas ¿qué pasa si esas personas realmente estarían en Cristo? Entonces a veces condenan mucho a los ministros falsos, por así decirlo, ¿no? Pero no le piden a Dios o misericordia de ellos, porque realmente si ellos van a condenación o ellos van a un juicio delante de Dios, ellos serían condenados
Y eso es lo que no entendemos cuando juzgamos. Por eso dice, no juzguéis y no seréis juzgados, porque son tan rígidos al juzgar a un ministro a veces, ellos, que ni siquiera se ponen a pensar la necesidad espiritual o la guerra espiritual que las personas viven, y pedir y solicitar a Dios que tenga misericordia de esas personas y que los libre de esa condenación, porque si ellos son condenados, arrastran juntamente con ellos a otro montón de personas. Y eso no lo entienden personas que a veces critican en Internet a otras personas, como la Biblia habla también de Satanás, que Satanás arrastró, dice, a la tercera parte juntamente con él. Entonces, cuando alguien expone aparentemente un falso ministro o cuando habla de él, no comprende de que a veces solo lo condenan y lo condenan y lo condenan y no saben de que juntamente con él vienen arrastrándose un montón de personas. Entonces lo mejor es pedir a Dios misericordia, si en dado caso Dios no lo permite por esos falsos ministros, de que Dios tenga piedad de ellos, porque si esa persona se convierte, ese falso ministro, pues va a cambiar toda esa situación que tiene de los fieles que se congregan juntamente con él, pueden arrepentirse y volverse juntamente con él, así como con lo que pasó con Nínive. Nínive, el rey se arrepintió y juntamente con el rey se arrepintieron todo el pueblo porque el rey decretó que todos se arrepintieran. Entonces ahí es el punto al cual quiero llegar con lo que es el juicio, que muchas personas critican en YouTube, hablan de otras personas y no comprenden de que lo único que hacen es comenzar a condenar, diciendo, no, es que él es falso, es que él es esto, es que lo otro, y no tienen piedad o no tienen aquello de que orar por esas personas, y lo único que están haciendo es condenando a la persona y a todos los que lo siguen, en lugar de que nosotros deberíamos pedir misericordia, inclusive en oración por estas personas, porque si ellos se arrepienten, llevarán también arrepentimiento a muchas otras. A eso es lo que quiero llegar con lo que dice aquí, no juzguéis y no seréis juzgados, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Es decir, que cuando las personas sacan videos de YouTube criticando o exponiendo una medida con ellos, cuando venga el tiempo del juicio final, ellos, así Dios las va a medir con esa medida también. Y por muy creyentes, muy hijos de Dios que sean, los van a medir porque la misma Biblia dice eso. Y la Biblia no se escapa prácticamente de nadie. La misma Biblia dice que en el tiempo final la misma palabra os juzgará a vosotros. Entonces, si nosotros hacemos uso de misericordia, es cierto, uno no tiene que soportar la mentira, pero a lo que sí puede uno o exponer o criticar no es a la persona en sí misma, sino a las doctrinas que se manifiestan. Si hay algo que realmente Dios necesita que uno exponga a una persona, se puede hacer, como ya el apóstol Pablo lo hace, pero solo en ciertas circunstancias. Pero lo importante es siempre basarnos, o cuando uno diga algo, para que cimentar una fuente de una persona, si la doctrina en la que está mala, si nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes. Entonces tiene que uno criticar, o por así decirlo, o indagar en la falsa doctrina. Y tener cuidado porque también Jesús cuando hablaba de eso, hablaba acerca de los grupos, a veces no necesariamente sobre una persona, sino por ejemplo dice, a ustedes se les ha dicho tal y tal cosa, pero ya eso venía de un grupo de personas. O dice, ustedes invalían la ley para seguir las tradiciones de los ancianos. Y cuando dice, y ustedes los fariseos son hipócritas, hizo grupo del conjunto en sí mismo de las entidades, más no de las personas en sí. Entonces así podemos ir viendo y como les digo, es algo bien importante en este tiempo por la necesidad de entender primero no juzguéis para no ser juzgados, y también entender la pauta de tener cuidado de colocar un video o de ciertas cosas, porque el juicio siempre es, como le digo, el juicio siempre es constante. La Biblia también habla que hay que juzgar las profecías, etcétera. Y es algo que no, una de las enseñanzas del juicio es algo que no tenemos nosotros bien metidos en nosotros o bien marcados la enseñanza de los juicios y es bien importante entenderla. Toda la Biblia se basa en juicios. Es más, cuando uno se bautiza en agua, está en juicio. Cuando alguien cree en Jesús, es un juicio. Casi prácticamente toda la Biblia se maneja en juicios. ¿Por qué? Porque toda la Biblia es justicia y si hay una justicia hay un juicio. Entonces, por eso mismo nosotros tenemos que conocer lo que es la verdad del Evangelio y por consecuencia eso nos va a llevar a la verdad de una justicia y por consecuencia nos va a llevar a entender los juicios y a juzgar porque se conoce la ley. Pero vuelvo a resaltar, si uno juzga
de una manera de condenación, va a tener una medida igual al ser juzgado. Mas si uno juzga una medida de misericordia para realizar perdón, a consecuencia uno va a tener esa medida como lo que aquí lo amerita. Bueno, vamos a seguir. 39. Y le decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Esto también es bien importante cuando se habla de muchas razones. Esto, miren, esto guiar a otro ciego se puede aplicar en muchas cosas, tanto, por ejemplo, en una familia, con amigos, eh, con esposos, con estudio de trabajo, porque es algo bien importante de entender la ceguera. Y a veces uno no se da cuenta que uno puede estar ciego o la persona que lo lidera a uno, inclusive en una empresa, puede estar ciego y eso provoca que a veces, por ejemplo, si fuese una empresa, puede llevar a una empresa a la quiebra. Si es una familia, puede destruir una familia. Si es inclusive un ministerio, puede caer todo un ministerio. O si es una amistad, uno es amigo de alguien y uno sigue a esa persona porque está ciega, lo que va a provocar es de que uno se vaya a condenación. Por eso la misma Biblia dice también, dice, y vosotros recorréis mar y tierra para ser prosélitos, pero ustedes lo vuelven 2 veces hijo del infierno más que ustedes. Y entonces cuando habla de esto, de ser guiados por ciegos, regularmente lo hace referencia también a hombres, que uno viene y busca a un hombre, inclusive puede ser un ministro del Evangelio, y a lo que quiere llegar Dios a darnos a entender en estos pasajes de acá, es de que uno busque la guianza del Espíritu Santo más que la guianza del hombre. ¿Por qué? Porque todas las personas, por ejemplo, inclusive el apóstol Pablo, eh, vemos de que él, antes de estar en Cristo, él perseguía a la iglesia de Dios. Y prácticamente él estaba ciego. ¿Por qué? Porque fue guiado por fariseos y por la misma ley basada en el fundamento doctrinal fariseo. Y él, por el celo que tenía, persiguió a la iglesia. Cuando viene Dios y se le aparece en camino a Damasco, una de las cosas que se le manifiesta a Pablo era la ceguera espiritual que tenía. Es decir, cuando Dios viene y se manifiesta en las personas o cuando uno vive el Evangelio, la manifestación de Dios se comienza a dar de diferentes maneras proféticamente. Y eso pasó con Pablo. Cuando Pablo Dios se le aparece, la Biblia dice que la luz lo que hace es manifestar las cosas verdad como son. Y lo que vemos es un Pablo ciego. Entonces lo único que pasó fue de que Dios le resaltó, le dio a ver que él era un ciego espiritual. Eso es lo que estamos hablando de que nosotros a veces nos enfocamos de buscar a hombres para seguir en lugar de buscar a Jesucristo. Una de las que hablamos acerca de Pablo, cómo Pablo viene y lo que hace es cuando va camino a Damasco, por toda la doctrina que le habían enseñado, una de las cosas que se manifiesta la ceguera espiritual que él tenía cuando se le manifiesta a Jesús, porque él es la luz. Y una de las situaciones que vemos es la de que muchos de nosotros podemos estar ciegos y no darnos cuenta y también guiar mal de una persona. Por eso debemos estar constantemente con Jesús y entender los niveles de ceguera de espiritual y a consecuencia de entender esa ceguera nos vamos a dar cuenta de la verdad de Cristo, cómo seguirle, cómo amarle, cómo buscarle con todo el corazón. Entonces tenemos que enfocarnos en buscar la guianza del quien realmente ve, que esto es Jesucristo, y entender de que la misma Biblia deja ver que en nosotros tenemos que comprender la verdad, que es seguir a Jesús, y que Jesús nos va a indicar a nosotros si estamos ciegos. Una de las pautas que muestra la ceguera es el pecado. Cuando Jesús habla con los fariseos, se le dicen, yo no les voy a quitar su pecado porque ustedes dicen que ven. Si ustedes dicen que son ciegos, yo les puedo quitar el pecado. Entonces es una referencia con la ceguera al pecado y con la vista al que ya no peca. Entonces cuando el fariseo se cree que no peca, entonces Dios no le puede quitar su pecado. Entonces cuando dice acá, ¿acaso no puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Acaso puede un pecador guiar a otro pecador? No. ¿Por qué? Porque ambos estarán en el hoyo. ¿En qué? En el infierno. Entonces 40, y el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Esto es bien importante, este versículo, por la siguiente razón. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Hay momentos de que nosotros lo que hacemos es buscar seguir a otras personas, en lugar de buscar seguir a Jesucristo, ya sea ministros, ya sea a personas influyentes en nuestras vidas.
no nos enfocamos realmente en buscar a Jesucristo como nuestro maestro. Y esto va a representar que uno a veces lee muchas cosas de otras personas y no se enfoca en leer cosas de la Biblia. Por ejemplo, yo he visto muchas personas que leen muchos libros de otras personas, pero leen muy poco de la Biblia. También cuando Jesús habla aquí, antes se ponía la idea de que cuando uno seguía un rabino, la idea es que uno tenía que ser exactamente como el rabino. Y prácticamente lo que Jesús busca acá es de que uno busque ser como Jesucristo. Que si uno busca ser como algún ministro, porque a veces uno tiene esa idea cuando uno comienza en el Evangelio, yo quisiera ser como tal ministro, yo quisiera ser como tal otro. Entonces ahí hay un problema porque uno se puede sujetar bajo la enseñanza de ese ministro, eh, y ese ministro no tiene toda la verdad de las cosas o toda la plenitud de las cosas en el Evangelio, y a veces lo que hace uno es truncar la medida que uno tiene, ¿me entiende? Y no es menospreciar a los ministros, porque sé que hay ministros que son muy entregados a Dios, muy dedicados, inclusive como el apóstol Pablo o a otros ministros, por ejemplo, que han estado sobre la tierra, pero entendamos de que aun cualquiera que esté en la tierra, cualquiera no ha alcanzado a exactamente la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo, tan exacto tal vez como Jesús. Tal vez a lo más puedo mencionar a Pablo, pero la idea es de que nosotros enfoquemos todas nuestras fuerzas, energía y todo lo que tengamos a buscar ser como Jesús, que nuestro maestro sea Jesús. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer como agarramos este texto, el discípulo no es superior a su maestro, más todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Si mi maestro es Jesucristo, seré exactamente como Jesucristo. Si yo agarro como maestro otra persona, a lo más que puedo llegar a ser es como esa persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque ahí podemos pensar que estamos siguiendo a Jesús y tomando como maestro a otras personas. Esto lo digo claramente porque hay cosas que me ha tocado que hablo con personas y me dicen, no, es que yo lo que quiero es ser como Jesús. No, que yo solo sirvo a Jesús. Pero cuando ya vemos bien específicamente, la persona no está buscando precisamente a Jesús, sino que busca doctrinas de otras personas, de otras fuentes, y no tiene todo su corazón metido ahí. Y decirle a alguien que no está buscando a Jesucristo cuando es cristiano a veces pues, ellos lo pueden tomar como una ofensa. Pero la Biblia dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y resalto esto porque a veces nosotros lo que hacemos es buscar a Jesús, pero con referencias a otras personas o individuos para seguirlo. Esto un ejemplo que habla de esto es, por ejemplo, Juan el Bautista. Las personas seguían a Juan el Bautista y la idea de Juan el Bautista era señalar al Cordero de Dios para que siguieran al Cordero de Dios. Pero interesantemente, no todos los que seguían a Juan el Bautista siguieron a Jesús, porque hay pasajes donde la Biblia donde dice que Juan el Bautista, perdón, que los discípulos de Juan el Bautista llegaron con Jesús. Es decir, que Juan el Bautista aún se quedó con discípulos. Y esos discípulos, aunque Juan el Bautista dijo, Él es el Cristo, no se fueron con Jesús, se quedaron con Juan el Bautista. Entonces ellos que estaban ahí únicamente tienen la capacidad de llegar a ser como Juan el Bautista, no como Jesús. Más todos aquellos que se ligaron a Jesús tienen la capacidad de ser como Jesús. Aunque Jesús delega ministros, es decir, viene como en este mundo, como Dios lo ha dejado, Dios delega manifestaciones. Es como cuando decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero las personas a veces solo se dejan guiar por los pastores terrenales y desobedecen o no se guían por la verdad de la palabra de Cristo. Y a veces solo escuchan ciegamente lo que el pastor dice, aunque el pastor pueda ser de Dios, y se sujetan a todo lo que dicen sin enfocarse en la verdad de todas las cosas de Jesucristo realmente. Es decir, aunque Jehová dice que eres el pastor, solo se sujetan al pastorado de la iglesia donde se encuentran, y si el ministro tiene errores, ellos siguen esos errores porque se dejaron guiar únicamente por el pastorado. Y aunque igual el ministro o el pastor de esa congregación no es su intención enseñarles ese error, simple y sencillamente por algún motivo así lo aprendió y así lo dice. Entonces tenemos un pastor que delega a otros pastores, que es Jehová, porque la misma Biblia dice que yo enviaré pastores para que apacienten a mi pueblo con ciencia. Entonces, el problema es que a veces nos quedamos muy involucrados con la guianza que está ahí de ese pastor y no nos damos cuenta que es como solo un tutor. Mi verdadero pastor es Jehová,
y que yo tengo que dirigirme por el mismo Jesucristo en todo. Y eso puede procurar o puede inquirir a veces de que cuando a mí me enseña algo Dios, porque yo estoy en mi intimidad con Jesús y estoy leyendo la Biblia, y Dios me enseña, me va a entender a veces, o a veces puede suceder, de que lo que me está diciendo en la escritura choca con lo que el pastor está diciendo. Pero es porque Dios me está pastoreando, porque yo quiero conocer una verdad que está ahí. O viceversa, puede ser de que yo esté leyendo algo en la escritura y me confirme todo lo que el pastor está diciendo. Pero para eso yo necesito tener un nivel de intimidad y dejarme pastorear por Dios, entendiendo de que Dios está en todo tiempo, más el pastor de la congregación no está en todo momento con una persona. No puede conocer totalmente a una persona porque no está día y noche con una persona, en cambio Jesús sí. Igual es con las enseñanzas que Jesús da. El que se sujeta únicamente a un pastorado terrenal va a recibir la estatura única de ese pastorado. Como si la persona se sujeta a una espiritual, él puede aparentemente superar al maestro, pero no es que lo supere, es que su maestro es Jesús. Entonces, ese es el punto, porque si por ejemplo Jesús se había sujetado a un rabino terrenal, Jesús a lo más hubiera podido llegar a ser como ese rabino. Imagínense que hubiera sido Jesús, ¿cómo se llama? Su rabino hubiera sido Gamaliel como el de Pablo. Es decir, Jesús hubiera llegado nada más a ser como Gamaliel y no hubiera podido llegar a llevar a todos a la salvación como lo debería hacer. Porque Jesús se sujetó a su maestro que era Jehová y se sometió a su rabí que era Jehová por tener un tema de contexto y él llegó a ser como su rabí, como su maestro, como Jehová. Por eso él dice, porque yo digo todo lo que oí decir a mi padre, yo hago todo lo que soy de mi padre, y así como es mi padre, así soy yo. Y verme a mí es como ver al Padre. ¿Por qué? Porque él se sujetó a la autoridad más alta, que es Jehová. Entonces eso es lo que quiero llegar acá. Vamos a avanzar aquí, porque mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Como puedes decir a tu hermano, déjame sacar, no sé, ¿cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Bueno, estos pasajes también es bien importante mencionar por la sencilla razón de que es algo que hacemos continuamente. A veces no nos damos cuenta que tenemos un error nosotros y a veces es más fácil ver el error de otra persona. Y el principio que nos quiere dar a entender aquí es de que posiblemente si yo le logro ver un error a alguien, ese mismo error yo lo tengo y el error que yo tengo puede ser más grande que el que él tiene. Por eso hay personas que dicen, no, es que esa persona que es adúltera es, o esa persona tal no sé qué. Posiblemente la otra sea más adúltera que ella, aunque inclusive vaya a la iglesia. Porque el adulterio no se basa necesariamente en acostarse con otra persona. El adulterio tampoco no solo se basa en cuando alguien mira a otra mujer y la codicia en su corazón, no solo se basa en eso el adulterio. El adulterio también se puede basar en pecados que uno comete. ¿Por qué? Porque si yo tengo a Dios, le busco ser fiel porque Él es mi amado, por consecuencia, si yo busco otros pecados, voy a ser adúltero, porque estoy adulterando. El adulterio también se basa en idolatría y hay muchas cosas que se basan en el adulterio espiritual. Entonces, cuando habla acá de, no, de que dice, echa de ver la viga que está en tu propio ojo, nos hace reflexionar porque si yo veo absolutamente el pecado de alguien más, posiblemente yo tenga ese mismo pecado. Yo no necesariamente puedo ir de la noche a la mañana y decirle, mira, fíjate que necesitas quitarte este pecado, porque posiblemente yo lo tenga. Entonces la idea es siempre reflexionar, yo tengo ese mismo pecado, yo estoy en la misma situación que la otra persona, o más grande, porque lo puedo ver. Entonces si es así, yo tengo que ir primero con Dios, liberarme, entregarme a liberación con Jesús, y así mismo yo llevar la liberación a otra persona, o a muchas personas. Entonces eso es lo que trata de mencionar acá en las escrituras. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entendamos también que una persona que ya creyó en Jesús no significa que no esté endemoniada, no significa que no tiene espíritus inmundos. A veces se agarran contextos de la palabra diciendo de que el que cree en Cristo ya fue liberado completamente. Y podría decir que sí, única y exclusivamente si esa persona tuvo un nivel de gloria muy alto específico a la hora de creer.
pero hay momentos de dimensiones en las cuales no pasa de esa manera, porque hay personas que creen y sí, creen y fueron nuevas criaturas, pero hay cosas en el alma arraigadas que todavía tienen, y hay personas que también a la hora de creer en el Evangelio dejan de buscar a Jesús, pero ellos siguen pensando que son creyentes o apenas van a la iglesia, etcétera, y eso provoca de que los demonios espíritus todavía cohabiten con ellos. Y alguien dice, pero ¿cómo puede cohabitar el Espíritu Santo con los demonios? Es por donde habita. La Biblia también habla que los demonios a veces habitan en cuerpo, no en el espíritu, no en el alma, y tienen arraigados partes en su ser y tienen el Espíritu Santo. Entonces, eh, tenemos que tener mucho cuidado de toda esta situación para buscar la libertad en Cristo. Ejemplo de ello, pues podemos ver el apóstol Pedro cuando dice la Biblia que él fue guiado a hipocresía, que Pablo tuvo que corregirlo para que él dejara de ser hipócrita. Entonces vemos que ahí fue un espíritu de hipocresía, no necesariamente un aspecto en el alma de hipocresía. Entonces tenemos que comprender la libertad que tenemos que tener en Cristo Jesús. Tenemos que tener una libertad en Jesús. Y esa libertad la tenemos que buscar día tras día. Entonces aquí se lo está diciendo, no mires la paja en el ojo de tu hermano y no eches de ver la vida que está, y no eches de ver la vida que está en tu propio. Debemos buscar nuestra libertad, porque la libertad nuestra representa la libertad de otras personas. Si vemos pecados en otras personas, tenemos que tener cuidado de hablar en contra de las personas, porque posiblemente nosotros podemos tener un pecado más grande que el de ellos sin darnos cuenta, porque esto es dimensional, espiritualmente se maneja por dimensión. Y nosotros a la hora de criticar a la persona somos hipócritas porque lo tenemos y no nos damos cuenta que lo tenemos. Entonces Dios nos hace reflexionar y dice, miren, posiblemente ustedes tengan un pecado más grande que el de ellos. Pero también posiblemente si yo ya logré ser libre de un pecado, yo veo en otra persona es porque yo ya conozco ese pecado, ya discerní, o sea, yo ya viví con alguien, ¿me entiendes? Entonces, con ese pecado y etcétera, yo sé lo que significa, yo sé lo que pasa, Dios me libertó de ese pecado. Pues cuando yo miro a otra persona, automáticamente lo identifico, porque ya sé cómo es, pero yo ya fui libre de ello. Entonces tenemos las dos pautas y es una clave para el discernimiento espiritual. Lo que posiblemente yo veo, posiblemente yo lo tenga o ya fui libre de eso. Y la Biblia habla, como resalto, de que podemos ser creyentes, pero podemos ser carnales. Eso lo habla en el libro de Gálatas, porque el mismo apóstol Pablo dice, ¿cómo siendo ustedes, sabiendo, yo le he explicado la cruz de Cristo, por qué sois carnales? Estoy atónito de que os habéis desviado del Evangelio, pero en ningún momento habla de que se les fue el Espíritu Santo. Y resalto, las posesiones demoníacas o espíritus inmundos están escritas en la Biblia de personas que pueden creer cuando la Biblia habla de una persona que se le fue a echar a los demonios, dice que salió el espíritu y después vuelve al lugar de donde vino. Entonces tenemos que ser conscientes que Dios quiere que nos seamos libres, que busquemos al Espíritu Santo para nuestra libertad, y como no tengamos esa libertad vamos a llevar libertad a los demás. Entonces vamos a resumir lo que leímos hoy y vimos. Uno, no juzguéis para que seamos juzgados. Uno significa que toda la Biblia se basa en juicios, tenemos que aprender acerca de los juicios y no usar a la ligera, no juzguéis para no ser juzgados. Segundo, que si yo juzgo puedo o condenar a alguien o puedo hacer uso de misericordia para perdón de pecados. Ya lo vimos con los dos deudores. Y si yo juzgo, dependiendo de como yo juzgue, si yo juzgo con una severidad sin misericordia, así se me va a juzgar. Si yo juzgo con misericordia, así se me va a juzgar. Si yo juzgo rectamente, así se me va a juzgar. Y cuando habla el versículo 37, no juzguéis para no ser juzgados, habla no juzgar carnalmente y no juzgar según las apariencias. 39, y decía en la parábola, acaso no un ciego, otro ciego. Esto es eh, tener cuidado de buscar que alguien más nos guíe y orar para saber cómo nos va a guiar. Y nosotros también, si nos toca guiar, que Dios nos abra los ojos y nosotros sujetarnos al Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Él nos guiará a toda verdad. 40, el discípulo no es superior a su maestro, más todo el puede perfeccionado será como su maestro. En esencia, como mencionamos, es buscar primordialmente en todo momento leer la Biblia y orar para que nuestro maestro sea Jesús. 41 y 42, todo lo que yo vea en otra persona, posiblemente yo lo tengo. O yo fui libre de eso. Y tengo que buscar mi libertad.
Yo tengo que buscar mi libertad para poder liberar a otras personas, sabiendo que también hay una libertad de cuestiones en mi alma, como también hay cuestiones espirituales, de libertad espiritual, que yo necesito que yo tenga. Entonces, vamos a terminar acá. No sé si tienen dudas o preguntas, si no, cerramos. Bueno, entonces damos gracias a Dios, Padre bendito, le damos gracias delante de ti por la misericordia y la justicia y la verdad que nos has derramado en nuestras vidas. Te entregamos este tiempo y momento y lugar. Ayúdanos a habitar en tu gracia, en tu amor, en tu compasión. Ayúdanos a poder orar a ti, Señor Jesús, y habitar en tu presencia y en tu fiel. Te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias por darnos la enseñanza el día de hoy. Ayúdanos para poder consagrarnos por ti para ti y bendice a los que nos escuchan en Cristo. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, Dios los bendiga a todos. Gracias por ir con nosotros. Primeramente, Dios nos vemos el día de mañana para continuar la lectura y que Dios nos ayude y nos guíe para poder vivir. Dios los bendiga a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.